Les doy la bienvenida a Mujeres con Historias para Contar, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como propósito promover y difundir el rol de la mujer empoderada a través de su propia historia. Soy Edith Sotomayor de México y les recuerdo que en este espacio se promueve la reflexión que brinda formación y apoyo para fortalecer una sociedad igualitaria, estableciendo alianzas y redes con otras organizaciones. Les invito a seguirnos en las redes, aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. En esta ocasión tengo el gran honor de tener como invitada a Laura López Correa de Argentina. Les comparto un poco de ella para que lo conozcan un poco más. Laura es uruguaya de nacimiento, nacionalizada argentina después de varios años de trámites y espera. Es mujer, casada, madre de 4 hijos, directora, maestra y profesora de matemáticas, coach ontológica, certificada en educacional y ejecutivo, líder de la comunidad Manos Conectadas. Ella nos regala un tema muy importante que es cómo relacionarnos de una manera más amorosa con la discapacidad y el entorno familiar. Bienvenida, Laura, un honor que estés aquí. Bienvenida, Edith. Muchas gracias por darme esta cálida bienvenida. Para mí es un honor. Me gustaría comenzar con una frase que tú me compartiste, que es: una hija ideal me vino a enseñar a ser una madre diferente. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué te gustaría contarnos acerca de ese episodio como muy importante para tu vida? Mira, More, mi hija, es la más chiquita, es la cuarta, y nosotros ya teníamos una familia formada. Morena vino siendo un niño normal, lo que consideramos normal, y con el tiempo tuvo meningitis. La meningitis le generó una pérdida de audición y eso hizo que nuestro mundo cambiara. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener hijos eh, perfectos o hijos que tienen todas las capacidades. Y al perder una de las capacidades, se convierte con la palabra discapacidad, sin capacidad. Entonces, esa falta de capacidad auditiva hizo que todos tuviéramos que adaptarnos a vivir distintos, aprender de un mundo que nosotros teníamos tan lejano, porque hasta que a ti no te toca, hasta que a vos no te pasan las cosas son de otros, las cosas le pertenecen a otros. Entonces tuvimos que aprender a enseñarle a hablar a un bebé para que no perdiera la audición, a las operaciones, a transitar discusiones con las obras sociales para conseguir las necesidades importantes de ella. Eso es un cotidiano. Y desde ese lugar aprendimos a ser diferentes, distintos, a, a poder escuchar. Antes no se escuchaba porque estábamos en el mundo del oyente y el oyente tiene un mundo distinto. Son muy distintos los mundos del oyente y del sordo. El sordo es simple, sencillo, no necesita de tantas palabras, de tantas explicaciones y, y empezar a transitar por un montón de terapias, de aprendizaje, de aprender a conocer al otro de otra manera. Nosotros como, por lo menos en mi familia, ¿no? Estoy hablando nosotros de mi familia. El cotidiano, bueno, anda a la escuela, venía a la escuela, hacemos la tarea, nos sentamos, nos escuchamos, hablamos desde arriba, el que está en el patio, este, la mamá está en la cocina y el chico en el comedor y está la tele prendida y hablábamos todos juntos y todos nos entendíamos. El sordo no, ellos necesitan una atención diferente, es una atención acotada, es una mirada frente a frente, es una articulación distinta, la gestualización, ellos perciben el sentimiento del otro a través del cuerpo, de los movimientos. Este, por eso digo que aprendimos a vivir en otro mundo con esta situación que nos pasó como familia. Y desde ahí te puedo decir que mi vida cambió.
desde ahí empecé a ver otro montón de cosas. Junto con eso pasaron otras situaciones familiares que hacían que el mundo pareciera que todo el mundo era caos, así todo el tiempo, alboroto, y de eso aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque si desde nuestras situaciones nos quedamos mirando lo malo, no le encontramos solución. Si aceptamos que nuestro hijo está en esa situación, nuestro hijo ideal, nuestro hijo perfecto, sigue siendo nuestro hijo perfecto, sigue siendo nuestro hijo ideal, y nosotros somos los papás especiales que tenemos que aprender a cambiar nuestra realidad para ayudarlos a ellos a vivir en un mundo social. Me parece muy interesante esta parte que comentas de que si solo vemos lo malo, pareciera como que se cierra la realidad, se cierra el mundo tal como lo vivimos. Entonces, en esa apertura que tú hiciste, me gustaría que nos comentes cómo fue, digamos, como esta combinación entre ser madre y ser docente, y cómo te ayudó a acompañar, digamos, a tu hija con esas capacidades distintas, porque el ser docente te permite también acercarte al otro de manera distinta, en este caso a tu hija. ¿Cómo ha sido esta evolución, digamos? Mira, ser mamá es lo primero en mi vida, siempre fue lo más importante, entonces siempre fui a defender a mi hija y a mis hijos en todo momento. Lo primero que hice fue aprender cuáles eran las leyes que necesitaba tener claras para poder ayudarlos, desde lo social y desde lo educacional. Cuáles eran sus derechos, qué tenía que tener, qué tenían que necesitaban. Por ejemplo, ellos siempre necesitan un acompañamiento, pero siempre que el papá elija el acompañamiento, el chico lo puede tener. Si no tiene el acompañamiento de la familia, el chico no crece. Los primeros que tenemos que acompañar somos los papás. Y en eso apareció en mi vida el coach y luego la lengua de señas, que fueron aprendizajes a largo plazo para poder entender el mundo, como te dije anteriormente, del sordo. Es muy distinto el mundo del sordo. Su lengua de señas tiene una gramática, tiene una forma distinta de hablarse, es muy simple, muy sencilla. Mi hija, si bien está implantada y tiene la posibilidad de escuchar, hay momentos en los que no está su aparato, no está su implante, y vive en su mundo literalmente del hipoacústico o del sordo o como lo quieran llamar. La discapacidad existe, la tenemos siempre, está en todo momento y hay que aprender a convivir con ella. Esas son las cosas que aprender a manejar las cosas desde ese lugar. Me parece como muy interesante esta parte que dices que el mundo del sordo es diferente, pero que también es más sencillo, que también permite, lo puedo como sentir así un poco, como permite estar más contigo, permite estar más con tu ser, porque yo pensándolo desde mi mundo de oyente, pues hay tantos sonidos que están a tu alrededor que internamente te pierdes, ¿no? Bueno, a veces ni siquiera puedes ir a tu interior. Entonces, me parece que el mundo del sordo tiene mucho que regalarnos a quienes somos oyentes y no al revés. O sea, es como que vemos, quizá yo podría vernos que los que estamos como con discapacidades somos los oyentes, porque no podemos acercarnos a veces a nosotros mismos o mismas por tener tantos sonidos, por tener tantas cuestiones a nuestro alrededor. Entonces, me parece como muy interesante cómo lo vive tu hija y, bueno, y múltiples personas a nivel mundial, pero que esto que tú dices que es tan sencillo y que a veces ella está realmente como en ese silencio, pero ese silencio también tiene sonido y también es como una manera de vivir la vida muy distinta. ¿Qué opinas sobre esta parte? Mira, ella vive en su mundo, ella tiene, como todos tenemos nuestro mundo, obviamente, cada cual tiene su mundo conformado, y ellos tienen esa capacidad de concentrarse en algo que desean, que quizás nosotros como oyentes perdemos, porque estamos escuchando el ruido del auto, el ruido del vecino, el ruido de la casa, y ellos tienen la posibilidad de estar más concentrados en ellos. Y depende también de cada persona cómo lo lleva. Cada individuo lo lleva a su manera. No, no es, no,
no podría hablar de lo que siente su cabecita. Mira, hace unos días ella ha quedado sin su procesador del habla y pudo decir y contarnos que dice, es muy raro estar sin él porque se siente el vacío, no se sienten los sonidos, no puedo escuchar mis pensamientos, no puedo escuchar un montón de cosas porque es raro, pero porque ella es mitad oyente, mitad sorda y es la primera vez que está pasando esta situación. Quizás el que es sordo pleno ya está tan acostumbrado que no identifica. Uno identifica cuando conoce. El sordo no conoce el sonido, entonces no puede identificar qué es la ausencia de sonido, porque nunca la tuvo. Pero si una persona que no está con el sonido, que está con sonido y le pierde la audición, puede identificar la diferencia. El sordo pleno no, porque él está permanentemente en esa forma de vivir y no lo conoce de otra manera porque no lo puede escuchar. Mucha gente dice son sordomudos. No existe el sordomudo porque las cuerdas vocales la tienen. Solamente que al no poder escuchar, al no poder percibir la audición, no pueden repercutir o reemitir el sonido. Sí pueden hablar, todos tienen sonido, todos o tienen gemidos o pueden lograr a tener cierta expresión con el habla, pero si no escuchan, no reciben sonido, ellos no pueden emitirlo. Esas son situaciones que no son sordomudos, solamente no pueden ejercer la voz porque no tienen cómo escuchar el sonido. Qué interesante esta parte que nos comentas. No había escuchado justo esta parte de que no nadie es sordomudo, sino que sí hay ciertos sonidos que también ellos pueden emitir y a lo mejor a veces perdemos como digamos, de vista eso. Me gustaría es que nos compartas cómo llegas al coaching, que ya habías comentado un poco de ello, y qué fue realmente lo que cambió para ti como mujer, primero y para ti como mamá de una niña tan bella como Morena, me parece que le llamas, ¿cómo fue para Sí. ti este proceso de llegar al coaching? Y cuando ella tenía 4 o 5 años, yo estaba en un momento de desesperación, porque estaba transitando muchísimas cosas y una amiga me dice, mira, aprendí, me están llevando a unas sesiones que son diferentes, no es psicología, pero son grupales, las podemos, te ayudan un montón. Quiero coaching grupal de una manera que a mí no fue la mejor, no era la peor, pero no era lo que a mí me parecía agradable. Se aprendió un montón en ese grupo, aprendí un montón de cosas y ellos lo dividían en 3 etapas. Entonces, la primera y la segunda etapa las hice, la tercera etapa no la hice, pero no era la forma en que a mí me parecía que el coach podía servirle al mundo, pero porque era mi percepción, ¿sí? Hay mucha gente que sí lo recibe de esa manera. Y sin embargo, a ella le va muy bien, es un excelente coach y va muy bien por ese camino. Y yo lo busqué desde el otro lugar, desde el coach, desde la oratoria, desde la enseñanza, desde que había otro camino para hacerlo y lo encontré desde aprender en Axon Training, una empresa muy virtual, porque lo fue en pandemia y un poquito antes, donde pude hacer el coach ontológico y desde ahí aprendí a cambiar mi persona, porque todo lo que uno hace lo tiene que pasar por su cuerpo. Si uno no lo pasa por su ser, por su forma de ser, no va cambiando las cosas. Allí decía que cuando uno busca un puntito, ese puntito aparece por todos los lugares. Cuando uno busca un elefante verde, va a empezar a aparecer el elefante verde por todos los lugares. Entonces, este, yo, por ejemplo, empecé a buscar mis cambios. Desde cambiar, yo no hablaba de esta manera, yo no era de esta forma, yo era otro estilo de mujer, era más gritona, era otra forma de hablar, no tenía un tiempo de estar sentada tranquila y ahora sí lo tengo. He logrado cambiar mi forma de ser para poder mejorar mi personalidad desde el coach y elegir desde la forma del habla. Uno habla como piensa, dice lo que siente y desde ahí demuestra qué persona es.
Entonces, permanentemente aprendemos que el otro es un otro, que lo que le pasa al otro es lo que le sucede a él y habla por lo que él es, no por lo que soy yo. Y lo que yo digo es lo que yo demuestro como soy. Entonces, desde esos lugares uno va aprendiendo que las personas son distintas, que a veces hay que prestarle atención a cosas y a otras veces no. Que cuando el otro habla, habla de él, no de vos. Y es como se muestra él. Me parece muy interesante justo esta parte del coaching, que lo veas desde otra perspectiva, que está más ligada a lo mejor también por el enfoque que le das como esa parte como de educación, como más de una formación más integral. Y esta parte que dices, el otro es un otro y habla desde quién es. Creo que eso es muy importante porque a veces como que perdemos esa mirada de que el otro simplemente no es yo. Yo soy yo, tengo mi historia, tengo mi manera de interpretar la vida, tengo mi manera de comunicarme con los demás y muchas veces forzamos o queremos forzar a que el otro haga lo que yo hago. Entonces creo que en este camino que tú has tenido con tu hija y como docente y la llegada al coaching, te ha permitido, en primer lugar, cambiar, como lo dices tú, en tu ser para comunicarte y entregarte de manera distinta a los otros, a tu hija, a tus hijos, a tu ambiente más familiar y después ya pensando en la parte como de la educación. ¿Cómo has llevado como todo este aprendizaje que has tenido del coaching a ahora eres directora, ¿cierto? Eres directora de una escuela. Sí, Entonces, sí, soy directora de una cómo lo escuela. llevas a esta parte de la dirección? Desde esta, yo lo veo como la dirección es muy importante para que pues todo lo que pasa en el aula se lleve a cabo. ¿Cómo llevas esta conexión, digamos? Estamos en un momento diferente en esta Argentina porque están cambiando los regímenes académicos y ya los estudiantes no tienen la misma forma que nosotros conocíamos de educación. Entonces hay que estar muy acompañando al docente, ¿sí? Porque este cambio es muy fuerte. La educación es muy está afrontada a que el estudiante recurse materias y de repente un estudiante en vez de tener 12 materias tiene 16, 17, tipo universidad, y ya es otra forma de acompañar la educación. Y desde ahí, aprender a hablar en positivo. Cuando hay que hacer un informe, decirlo negativo en positivo. El estudiante puede lograr hacer tal cosa, pero no, así no se escribe. El estudiante ha realizado la situación y escribirlo en otra manera que sea más suave y que al leerla entiendas lo que querés decir, pero no decirlo negativamente, porque estamos acostumbrados a hablar en negativo, estamos acostumbrados a ver siempre el vaso vacío. Tenemos que ver el vaso lleno y qué le falta para llenarlo. Entonces, ¿cómo en positivo podemos expresar esas cosas para que las personas lo puedan hacer? Desde una rúbrica, desde una forma de valorar. Ahora nosotros tenemos observaciones bimestrales y después el cierre de cuatrimestre, y en esas valoraciones decir, bueno, el estudiante ha logrado tal cosa y debería completar para llegar al 7 tal otra. Entonces, de esas maneras en la escuela se trabaja como para solucionar situaciones de conflicto. La escucha. El coaching aprendió mucho la escucha. La escucha, la observación, el mirar la situación, el distinguir cuáles son las situaciones que pasan. Este, hay que aprender que el coaching desarrolla habilidades, sirve para superar obstáculos, para poder mejorar el desempeño, mayor autonomía, mejorar integridad social, y de todos esos lugares pasarle y transmitirle al otro en la conversación, en el cotidiano, lo que hay que ir cambiando lentamente para que lo que uno desea llegue a fin de año. Parece muy interesante esta parte que comentas de que aún en esos formatos o en en lo que tenemos que entregar como docentes de cuánto avanza un estudiante, cambiar a positivo es muy importante y de hecho necesario e urgente, podría decir yo también, porque ahora
bueno, casi siempre lo hacen así como, le falta al estudiante eso, aún no lo logra. Pero si cambiamos al hecho de ya logró A y puede llegar a B para hacer C, etcétera, entonces realmente si eso mismo hasta se lo decimos a los estudiantes, de ya mira, ya lograste aquí, ya llegaste aquí, ahora para llegar acá, ¿qué te parece que hagamos esta actividad? Involucrarlos en su propio proceso de aprendizaje es esencial y no solo estarles diciendo, mira, no puedes hacer esto, aún no lo puedes hacer, aún no lo puedes, porque en el cerebro y pues toda la manera en cómo aprendemos se va quedando el no, se va quedando el no soy capaz, el no puedo, el no lo voy a lograr, pero si hacemos esta parte positiva, pues realmente puedes lograr incluso más de lo que de lo que crees y que los demás pueden también decirte, lo puedes lograr. Esta parte, ¿cómo la has llevado también con tu hija, incluso tú contigo misma? Primero nosotros venimos con creencias de una sociedad muy distinta. Venimos de una sociedad muy antigua, por ejemplo, acá en la Argentina, de procesos militares y muchas opciones donde teníamos el no adquirido. Fueron muchos años donde el proceso militar dejó el no podés salir, no podés hacer, no esto. Y en 1982 recién cambió la sociedad y ahí empezaron los sí y se desbandaron algunas cosas y después la sociedad se volvió a acomodar y en la educación hay muchas cosas que son de hoy, nuevas. Por ejemplo, desde el 2006 la secundaria es obligatoria. Entonces, hoy por hoy, termino con lo de educación, ¿no? Hoy por hoy la educación, das gracias a que el 53% de chicos que no iban a la escuela, ahora tenés un 97% de chicos que van a la escuela. Y en mi vida personal, sacando creencias, y hay que sacar muchas creencias en lo social, de las cosas que eran del pasado. Por eso traigo la historia de nuestra Argentina, que eran creencias que traíamos adquiridas, cosas que eran motes, que eran ese tildamiento del el burro, el que no puede, el que no sabe. No, todos podemos, todos sabemos, todos tenemos aprendizajes distintos, todos tenemos capacidades distintas, todos tenemos posibilidades distintas. La escuela secundaria da muchísimas habilidades y todos tenemos que encontrar ese qué hacer para, para llegar a nuestra meta. Si todo el tiempo le estamos diciendo no vas a poder, no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El sí podés hacerlo. ¿Qué podés hacer? Y a mí me gusta pintar, y a mí me gusta tejer, y a mí me gusta construir, y a mí me gusta... Y así fui pensando cómo cada uno podía elegir una carrera o una parte de la educación secundaria en su vida. Morena está transitando el quinto año y todavía está eligiendo qué de su vida. Entonces vamos buscando opciones para que ella es muy buena en el deporte y ella va por el lado del deporte, le gustan las artes marciales y ha hecho una carrera allí. Así que bueno, la vamos acompañando por ese camino del deporte. Cada cual tiene una habilidad distinta y poder escuchar qué es lo que les gusta y qué es lo que sí saben hacer para ese lado acompañarlo. Y sabes qué, esto de decir, cuando mis hijos eran chicos, me preguntaban, ¿qué querías para tus hijos? Que sean felices. No pedía que fueran médicos, ni ejecutivos, ni, ni que fuera el presidente de la nación, ni que llevara la mejor empresa, simplemente que sean felices. Si son felices siendo eh, este, con un oficio de costurera o con un oficio de gasista, o si tienen una vida feliz con la persona que los acompaña y están siendo felices, esa es su felicidad. Desde ahí es ser feliz y la felicidad la logra uno viviendo en paz, con lo que uno hace, con lo que uno elige, con lo que uno se siente bien, uno, y acompañándolos desde ese lugar. Me parece muy interesante y muy necesario recordar esta parte que dices de qué queremos para nuestros hijos y estoy completamente de acuerdo de que yo también para mi hijo quiero felicidad, que sea feliz y que viva quizá lo que yo no viví
que lo viva de manera distinta y que pueda tener más posibilidades para ser, para simplemente para ser quien es. Y aquí me gustaría vincularlo un poco con cómo el coaching, cómo has utilizado el coaching para ayudar a personas que tienen cierta discapacidad. Ahí, por ejemplo, la parte de la autonomía, cómo la trabajan, la parte de la integración social, que son muy necesarias para que justamente ellos potencien estas habilidades y puedan ser felices. Y la realidad es que lo primero que tenemos que aceptar es que el padre acepte ese hijo ideal que le vino al mundo y poder acompañarlo con esa discapacidad, capacidad diferente. Las palabras las elegimos por diccionario, que dis quiere decir sin capacidad. Esa persona que perdió la audición, que perdió un brazo, que perdió una pierna, que tiene un síndrome, que tiene una capacidad diferente, pónganle el nombre que quieran. Discapacidad, sin capacidad, capacidad diferente, todos tenemos capacidades diferentes, todos somos capaces de hacer un montón de cosas. El discapacitado lo tienen como título de esa manera. Sí existe la discapacidad, existen las personas que les falta una pierna, que no tienen un oído, que no tienen la escucha, porque son sordos, que no pueden ver, están los sordos ciegos, están los que le amputaron una pierna, pero así y todo, hay personas que han llegado a los Juegos Olímpicos en silla de ruedas, con piernas ortopédicas, han logrado premios Nobel estando sentados en una silla de ruedas y con una computadora que transmite el conocimiento y lo puede poner en palabras. Entonces, todas esas cosas se pueden lograr, sí se pueden lograr, siempre y cuando aceptemos que el otro es diferente, que el otro tiene una capacidad distinta, que necesita desarrollar otras habilidades, que necesita estar acompañado, y para eso tenemos que aceptar los papás que los vamos a acompañar toda la vida en este andar, en este camino, pasito a pasito, para que ellas sean autónomos. Ellos necesitan lograr la independencia y la autonomía dentro de todo lo que tienen. ¿Sí? Entonces, eh, van a lograr mayor integridad social, mientras que el que es con todas las capacidades que tiene, todo, los ayuda. Porque la realidad es que es discapacitado o el que tiene una capacidad diferente sabe muy bien lo que tiene y lo que no tiene. Los que los desincluimos somos nosotros, los que nos consideramos normales. Si nosotros los hacemos parte de esta sociedad, los vamos a incluir a que sean más, eh, más independientes, más autónomos y sacarle el mote, no permitir el bullying, no permitir que esta sociedad que hoy tenemos los discrimine más, los exilie más. Exacto. Sí, justamente sí, como lo dices, primero aceptar quiénes son nuestros hijos, quién es ese hijo ideal para poder acompañarlo desde otro lugar. Y justo si nosotros empezamos a acompañarlos de manera distinta, quitamos esas partes violentas de cómo la sociedad los aísla y que al mismo momento se aísla también de vivir otras experiencias. Me gustaría que me comentaras un poco cómo construiste esa comunidad de manos conectadas en donde el lema es hijos ideales para padres especiales, cómo surge, cómo ha sido el aprendizaje para ti. Cuéntanos un poco sobre ello, por favor. Manos Conectadas está como un poquito dormida y está trabajando para empezar a dar talleres de lengua de señas. Vamos a empezar en el mes de mayo a dar talleres de lengua de señas argentina, porque vamos a aclarar, cada país tiene su lengua de señas, hay algunas que son internacionales y otras que son muy del país y que no son esas, y después en poder hacer coach para esos padres que necesitan aprender a aceptar a su hijo como es, desde el amor, Ujú, desde el ujú. cariño, porque desde esa aceptación se pueden dar sesiones para que puedan cambiar la identidad, para que puedan lograr metas, para desarrollar un plan de acciones.
porque si volvemos al pasado y estamos todo el tiempo lo que nos pasó, porque y en el lamento no lo vamos a lograr. Lo que vamos a lograr es, como dijimos, hablar en positivo y hacia adelante. Ya no tenemos esto. Bueno, ahora hay que llegar a esto. Para llegar a esto, tenemos que hacer todas estas acciones. Entonces, nos ordenamos, nos organizamos y desde el cambio de palabras, desde el cambio de pensamiento, desde el cambio de creencias. Muchas son creencias sociales las que no nos permiten habilidad. Entonces, desde las sesiones de coach podemos lograr que nuestras personas logren eso. Desde ese mote que le pusieron y que esa persona cambie su creencia, podemos cambiar todo. Me parece interesante, entonces ahora digamos que va a resurgir esta comunidad de manos conectadas. ¿Y cuál sería, digamos, la meta que tiene Laura para este mayo? Digamos, ¿qué es lo que estás visualizando para manos De conectadas? mayo a diciembre, poder enseñar a que el sordo y que las personas que no son sordas, que son oyentes, puedan comunicarse. De acá a fin de año poder encontrar que esta gente, esta sociedad, que este mundo se pueda comunicar a través de la lengua de señas. Desde lo pequeño, desde decir, hola, te necesitas algo, de que puedan comprar, de que puedan ir al kiosco, de que todos puedan decirle, aunque sea señando palabra por palabra, o con cosas básicas, cómo estás, cómo te llamás, qué necesitas, o porque hay distintas situaciones, también hay situaciones como la lengua de señas en el ámbito médico, también hay formas de ayudar en esa situación. Pero bueno, no es solamente acá en la Argentina, hay un par de canales que tiene abajo un loguito con personas que hablan en lengua de señas y que pueden traducir, interpretar, no es traducir, interpretar el texto. Entonces, desde ese lugar que podamos ayudarlos en lo básico, desde hacer una compra hasta una conversación de buenos días, ¿cómo estás? Esa es la meta, muy sencilla, muy chiquita. Me Pero parece puede que ser es muy grande, sencilla. Adelante, perdón, adelante. que puede ser muy grande, un granito de arena en la gran playa. Exactamente. Al final del día es muy grande porque estás comenzando con algo que creo que ahí está, desde mi punto de vista, un enfoque realmente inclusivo, ¿no? Porque a veces nos quedamos en la parte del lenguaje, de no solamente mujeres, no solamente hombres, el usar, por ejemplo, una X al hablar de todes, todas, y es importante también el lenguaje. Pero esta parte de la inclusividad tiene que dar como un paso más y me parece que lo que tú estás haciendo es aportar a esa inclusividad realmente profunda de lo que viven otras personas con otras capacidades y que, como bien lo dices tú, que puedan comunicarse de manera como básica para que su vida sea distinta. Entonces, eso es lo que me parece como muy rico, muy interesante de tu proyecto y que estaré yo encantada de acompañarte con lo que pueda también yo hacer para difundir tu proyecto y para que pueda llegar a más padres y madres que a lo mejor viven lo que tú viviste, pero ya como dices, desde el coach, desde tu propia experiencia, puedes compartirles cómo pueden aceptar en primer lugar a sus hijos y para poder acompañarlos. ¿Qué quisieras comentar un poco más a esos padres y madres o cuidadores que tienden a su cargo a alguna persona que tiene alguna capacidades distintas y que a lo mejor se encuentran como, no sé, como perdidos, un poco con esa desesperación que tú comentaste antes? ¿Qué podrías decirles, además de la primera parte de aceptar? Que se sientan abrazados por el otro, que lo abracen, que sientan esa conexión con su ser y que sientan que sí es lo que sí necesitan, es abrazarlos y abrazarse uno mismo, así abrazarse para poder acompañar toda la situación. Es difícil, es compleja y que busquen lugares donde sí se sientan contenidos, donde sí puedan escuchar esa palabra que necesitan, porque escuchar es muy distinto al oír. Escuchar es profundo,
Es eso que pasa con un sentimiento que llega hasta el pecho y lo sentís acá en el corazón. Escuchar desde el amor, escuchar desde la compañía y que se sientan abrazados por esas personas que los están ayudando, que todos tienen ese amor para el otro. Eso, que se sientan abrazados por Sí, lo vería un poco como, en lugar de verlo como algo que a lo mejor es un desafío tan grande que no vas a poder con él, verlo como esta posibilidad de encontrarse con ellos mismos, con su ser y poder abrazarse, como lo dices tú, de una manera distinta y justo cambiar ese enfoque del oír al escuchar, porque si bien es cierto que tenemos la posibilidad de oír sonidos, es muy diferente a realmente escuchar lo que el otro o la otra nos quiere decir y realmente hacer un encuentro como el que estamos teniendo ahora tú y yo. O sea, una cosa sería que yo te oyera nada más, pero que no pusiera atención en lo que realmente estás compartiendo y no pudiéramos llegar a alguien más. Entonces, quizá eso es como algo que los padres que viven en esta situación o madres puedan verlo como en positivo, justo como lo comentaste, ¿no? Ahora ver lo positivo que es posibilidad a ser diferente y no la parte negativa de quizá me ha tocado escuchar algunas veces de por qué me tocó a mí, por qué mi hijo tiene esta situación, porque yo, entonces ahí creo que desde ahí ya estamos como poniendo una barrera, ¿no? Un obstáculo para no acercarnos a ellos. No, es esto de abrazarlo, porque al abrazarlo lo sentís, al agarrarle la mano lo acompañás. Por eso manos conectadas, nos conectamos mano con mano. Vamos de la mano acompañando a nuestros hijos, vamos de la mano a la mano acompañando a nuestro estudiante, vamos de mano en mano acompañando a nuestra persona con esta discapacidad que tiene y tratar de estar en el lugar del otro, porque no es solamente lo que a mí me pasa como mamá, es poder estar en el lugar del otro, qué le está pasando. Por eso este abrazo que nos una y nos haga sentir ese sentimiento que el otro tiene. Todos lo tienen desde distintos lugares, todos la pasan desde distintos sentimientos, emociones o características. Entonces, sufren todos, sí. Les duele a todos, sí, les duele a todos. Pero si desde el amor nos abrazamos y desde el amor nos acompañamos, las cosas son más dulces, son más simples. Claro. El amor, digamos, sería como el hilo conductor y lo principal para realmente lograr eso que dices tú, como estar conectados de la mano y del corazón y del alma para que realmente puedan sentirse de manera distinta. Y que cada logro, por más chiquitito que sea, se festeje como una fiesta, porque a esa persona le costó 10 veces más hacerlo que al que puede, al que tiene la Claro. capacidad. Si hay una persona que tiene una sola pierna y subir 10 escalones le va a costar, cuando subió el primer escalón hay que aplaudirlo. Cuando sube el segundo hay que aplaudirlo y felicitarlo. El que está acostumbrado a hacerlo, como dije antes, el que está acostumbrado a hacerlo ya está, lo escucha, no lee, es como que estamos habituados a lo autónomo. Lo que hacemos por Ujú, autonomía no se le da valor. Entonces, ujú, valorar cada logro de esa persona, porque para ellos es un montón lograrlo, es muchísimo. ujú. Sí, exactamente. Un logro, un solo paso, un solo escalón, pueden ser, visualizarlo como 100 escalones. O sea, es como que realmente ver como lo que se logró es aplaudirlo y de ahí decir, puedes hacer más. Y no decir, bueno, solamente uno, no, de ese uno realmente ver como todo lo que llevó a que se pudiera lograr ese escalón, ese paso. Me gustaría un poco para ir cerrando, ¿qué más te gustaría compartir desde tu experiencia como mamá, como docente, en esta cuestión de las capacidades diferentes, de ver otros mundos que no estamos acostumbrados a ver? ¿De qué manera te gustaría, digamos, irte despidiendo de esta charla? Apoyarlo, apoyarlo, simplemente que hay que apoyarlo y acompañarlo desde Exacto. todos los lugares, apoyarlos y acompañarlos.
Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, en donde podemos seguir tu emprendimiento para quien esté interesado en En esa este momento comunidad. está en Instagram, en @manosconectadas. Prontamente voy a abrir LinkedIn y todas las redes, pero bueno, por el momento solamente en @manosconectadas, en Instagram. Perfecto, entonces seguiremos de cerca tus redes sociales cuando abras las que aún no tienes. Te agradezco mucho por este encuentro, por realmente compartirte, por abrirnos este espacio de tu corazón y de tu vida, porque realmente creo que va a haber muchas personas, muchas madres y padres que se puedan conectar contigo y que puedan ver esta cuestión de la discapacidad desde otra perspectiva, verlo como estas capacidades diferentes, como este encuentro amoroso con sus hijos, desde como tú lo comentaste, desde el aceptar en primer lugar a tu hijo y luego empezar a transformarte como madre, como padre, para poder acompañarlo de una manera amorosa. Entonces, te agradezco realmente por este tiempo y estamos en comunicación, estamos para seguirte en tu emprendimiento, para que podamos, digamos, acercarnos más y aprender de ti, más de esta parte del coaching y de tu ser mamá y ser docente. Realmente te agradezco mucho. Gracias. Gracias a todos, también les agradezco por este encuentro. Les recuerdo que no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Aquí dejen sus comentarios en YouTube para poder también pasárselos a Laura en algún momento para que los podamos contestar. Y en otras redes como LinkedIn, Facebook e Instagram, también como Mujeres con Historias para Contar. Y nos vemos en el siguiente encuentro. Muchas gracias, Laura. Gracias, Edith.